Muy buenos días. La iglesia plantando y cosechando semillas de fe, te da la bienvenida hoy a este domingo 10 de mayo, Día de las Madres. De parte de la iglesia, plantando y cosechando semillas de fe, le estoy reconociendo este día tan especial a las madres, ya que nosotros sabemos que sin ellas, sin las mujeres, sin las madres, la familia no sería una familia. Ella es el apoyo del hombre, esa columna, esa ayuda idónea. Recordemos nosotros que Dios lo estableció así y así es. En este día, feliz día, y que sigas cumpliendo muchos años más y que puedas cumplir tu papel bien para que tu familia reciba esa bendición. Bueno, mis hermanos, hemos venido viendo un tema acerca de la dispensación. En la clase pasada vimos nosotros la dispensación de la inocencia, pero hemos visto varios periodos. En la parte anterior vimos la creación y en la prehistoria, en la historia del Génesis capítulo 1, vimos nosotros los acontecimientos, porque en cada una de esas épocas, en cada una de esas dispensación, en cada una de esas dos líneas, recuerden ustedes que una dispensación es cuando inicia un periodo y termina en un punto en el cual culmina todo ese proceso de esa dispensación o ese periodo. En el lapso de eso suceden eventos que hemos dicho que ahí siempre aparece un personaje, aparece Dios, en el cual su gracia se manifiesta con el trato con el hombre y siempre termina en algo. En la primera dispensación de inocencia nosotros terminamos con la pérdida de esa relación que tuvo Adán con Eva. La etapa de la inocencia se perdió y culminó con eso. Un rompimiento abrupto en el cual Adán, en la caída, fue separado de todo lo que Dios le había delegado y dado como mayordomo y fue expulsado del Edén. Por lo tanto, trajo unas consecuencias y al final del periodo de la inocencia culminó con un porcentaje negativo o un informe muy negativo en la desobediencia y expulsión de Adán, con unas consecuencias que la vamos a ver precisamente en esta dispensación que vamos a iniciar, que es la dispensación de la conciencia. Primero, inocencia. Ahora, conciencia. ¿Por qué conciencia? Conciencia es porque ya el hombre era consciente del bien y del mal en su vida y ya tenía que, ese libre albedrío que Dios le había dado, tenía que utilizar si hacer lo bueno o hacer lo malo. Y nosotros miramos en esta segunda dispensación que se llama la inocencia. Esto se refiere a que los hombres se conducían según su conciencia, según lo como ellos pensaban. Esto sucedió en esta dispensación. Con el conocimiento del bien y del mal, se despertó las facultades que nosotros conocemos como conciencia. Es importante que nosotros tengamos muy en claridad esta parte de las Escrituras, porque allí, mis hermanos, se revela todo el trato de Dios y los acontecimientos que sucedió en el ser humano. En este proceso de la conciencia, mi hermano, esto empezó a operar en la vida del individuo. En el intelecto del hombre, su conciencia empezó a orar de una manera siempre concerniente, siempre alejado de Dios. Y es un tiempo en este periodo en el cual él empezó a gobernarse su vida moral. Empezó a dirigir su vida moral y a gobernarse en dirección conforme la conciencia le dictaba. Vemos nosotros en el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice las Escrituras: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es importante esto, que cuando Dios creó, estamos hablando de la etapa de la inocencia. Cuando creó a Adán y a Eva, era su imagen y semejanza.
La semejanza, dijimos que era esa parte que no se puede separar del ser humano, no se puede separar, porque en el momento que se separa de la parte humana, de lo natural, entonces es cuando nosotros perecemos y nos morimos. No se puede separar la imagen de Dios del cuerpo. Recuerde que Dios hizo a Adán del polvo y era el hombre un ser, o sea, estaba tirado allí sin vida y Dios sopló, le dio su aliento y fue el hombre un ser viviente. La imagen de Dios es esa existencia de Dios en nosotros que no se puede separar del cuerpo. La semejanza es esa parte moral, cómo conducirnos que tanto necesitamos hoy en día. Eso se perdió. Al final del periodo de la inocencia, se perdió esa imagen y esa parte moral de esa semejanza. Por eso Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, el varón y hembra los creó. Ya nosotros vemos en el capítulo 2, en el versículo 4, nos habla, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Cuándo fueron creados? Mira que nos está hablando el origen, la creación, algo que te está diciendo, esto fue el origen y está describiendo toda la historia. Pero hay algo interesante en este capítulo, que en el versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Antes que eso se fuera una realidad, o que se pudiera palpar, ya Dios lo tenía planeado. Es lo que dice aquí. Dice, antes que fuese en la tierra, antes que saliera eso en lo seco, ya Dios había planeado que esto se diera. O sea, en el plano espiritual ya existían todas esas cosas. Se hizo visible en el plano físico cuando nosotros ya lo pudimos ver, todo eso el hombre pudo ver, se hizo visible en la parte. Entonces Dios ha planeado todo eso, mis hermanos, con el hombre. Por eso es que nosotros vimos la creación en 6 días. Dios creó todo con el propósito de establecer al hombre como mayordomo y dominara en ese tiempo. La primera dispensación era la conciencia, donde existía una relación íntima muy personal con Dios. Y el hombre en ese entonces tenía esa comunión y era perfecto. No había pecado, no había necesidad de hacer sacrificio por el pecado porque no existía. Pero a partir de allí, cuando desobedeció a Adán, su naturaleza cambió. Entonces hubo una ruptura, una separación de esa relación que él tenía con Dios. Y fue entonces que eso lo llevó a una segunda dispensación, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es que el hombre ya era consciente y podría dirigirse conforme lo gobernara la conciencia. Ya él tenía su libre albedrío. Así que en este momento en él ya estaba operando la naturaleza pecaminosa para que el hombre ya entonces decidiera si hacía el bien o hacía el mal. Cada hombre viene en eso. Entonces mire lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de la genealogía de Adán. El día en que creó Dios al hombre a su imagen, lo hizo Dios. Dios nos hizo a su imagen. Y esa imagen fue deteriorada, fue abruptamente despojada por la desobediencia del hombre. Y dice las escrituras en el versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Mira que ya aquí nos está hablando de la semejanza. Pero aquí hay una diferencia de la semejanza del Génesis capítulo 1 y 2, donde Dios creó al hombre. Hay una diferencia porque esta imagen que está aquí, ya era un hombre caído, era un hombre con conciencia. Estamos ya en el tiempo de la dispensación de la conciencia. Ya era un hombre caído. ¿Y qué sucedió? Entonces nosotros, por ser caído Adán, heredamos también esa herencia del pecado de la separación de Dios. Entonces por eso dice que engendró hijos e hijas a su imagen y semejanza. Una naturaleza caída. Una naturaleza la cual ya había perdido esa relación con Dios. Y ahora entonces el hombre usaba la conciencia y era dirigido, ya tomaba la determinación de una forma libre y más
y más le conviniera a cada persona conforme él creía. En Génesis 4, en el capítulo 4, versículo 26 dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron, mire que cuando Set, pasaron muchos años, cuando Adán engendró a Set, o nació Set, tenía 130 años Adán, según el relato bíblico. Y la tierra siguió multiplicándose, las personas de la tierra, los hijos de Adán. Adán, él como patrono, él sabía, había vivido esa experiencia que vivió en la etapa o en el periodo de la inocencia. Una relación íntima con Dios. Él instruyó a sus hijos y le dio esa enseñanza y estuvo hablando acerca cómo era esa relación con Dios en ese tiempo y cómo Dios se manifestó a ellos. Pero nosotros vemos aquí que en el Génesis capítulo 4, versículo 26 dice que cuando pasaron varios años, muchos años, dice que él engendró a Enoc. Entonces los hombres, cuando engendró a Enoc, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué había pasado anteriormente? ¿Qué había pasado? Miren ustedes, cuando Enoc fue engendrado, Set tenía 105 años. Ya había pasado bastantes años. Y mire lo siguiente que sucedió aquí. Todo ese tiempo atrás, la familia de Adán y todo lo que existían, ellos se fueron multiplicando, especialmente Caín. Todos se fueron multiplicando. Pero la maldad era tanto ya en el tiempo de la conciencia que las personas, el ser humano, siguió sus propios pensamientos lejos de Dios. Y dice las Escrituras en el capítulo 4, versículo 26, que Set tuvo un hijo Enoc. Y dice que cuando Enoc, en el tiempo de Enoc, comenzaron a invocar a Jehová. En ese tiempo fue que empezaron a invocar a Dios. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde están las generaciones? ¿Dónde está esa familia? ¿Dónde está esa mayordomía? Estaba aquí. Pero era la conciencia. Ellos decidieron apartarse de Dios. Y hasta entonces, según este relato bíblico, hasta no, ellos empezaron entonces a buscar, a invocar a Dios. Dice las Escrituras en el versículo 6, 5, 6, vivió 105 años y engendró a Enoc. Mire que a los 105 años él engendró, pasaron muchos años. Dios, a través de los tiempos, él siempre ha querido la relación con el hombre, porque recuerden ustedes, el propósito de la creación de Dios, toda la creación, los 7 días y después en el tiempo de la inocencia, Dios busca es relación. Dios estableció en el huerto del Edén un mayordomo y esa relación siempre ha existido. Y es lo que Dios siempre ha querido y quiere. Y es la razón por la cual, a través de todas estas dispensaciones, a través de todos estos puntos de partida y puntos de llegada, Dios ha intervenido en la historia y siempre ha querido tener relación con el hombre. Y Él se ha manifestado por diferentes pactos y diferentes actuaciones en todos estos tiempos, y en cada dispensación se manifestó de una forma diferente. Recuerden ustedes que las dispensaciones o el tiempo tenía un inicio y tiene un final, y durante el proceso se desarrollaron muchos eventos. Él hizo pactos con Adán, el pacto adámico. Vemos que en el Génesis, después la caída, después la pérdida de la conciencia, que perdió esa inocencia, el ser humano lo perdió Adán. Él hizo un pacto, le dio una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Ahí nos habla acerca de la promesa del Señor. Ante la caída no había necesidad de ofrendas por el pecado ni de un redentor, porque no había pecado en el hombre. La comunión con Dios era directa, no había interrupciones. Después de la caída, eso se tornó necesario, que hubiera un intercesor, hubiera expiación para el pecado.
Dios le dio instrucciones a Adán. Recuerden ustedes, Adán tenía comunión con Dios. Y cuando Dios dictó sentencia, juicio sobre ellos, él fue muy claro con él. Es así que él tuvo que haber instruido a todos sus hijos, a su descendencia, le dio promesa y él estaba pendiente de esa promesa. Y miren, hermanos y amigos, el hombre podía tener de vuelta la pureza a través de los sacrificios que ofrecían en ese entonces derramamiento de sangre. Pero me viene a mi mente lo que dice Juan en el capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 4 al 7. Dice Juan, él nos escribe algo referente a nosotros hoy en día. Años más tarde nos escribe y nos aclara mucho este aspecto, qué podemos hacer y qué debemos nosotros el camino a seguir. Dice Juan, primera de Juan 1, 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo. El mensaje que ellos oyeron, Él está testificando años más tarde, después de todas las cosas que sucedieron, de la pérdida de esa inocencia. Él está explicando aquí nosotros cómo recuperamos todo eso hoy en día. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Recuerdas esa luz de la creación? Dios es el luz. Dice que en Juan 1:7, Juan 1 y Juan capítulo 17 nos habla acerca de la luz, de esa luz verdadera a la cual estaba Jesús, la preexistencia de Jesús que la vimos en las clases anteriores. Dice que Él es luz y Él no es tiniebla. Y dice lo siguiente, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo suyo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la luz? La luz nos limpia de todo pecado. Nos purifica, mis hermanos. Es la luz de Jesucristo. Por eso, mire, años después hubo el cumplimiento de esa promesa que el Señor le hizo a Adán. Ellos esperaban el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de sus hijos. Cuando nació Caín, ellos tenían la confianza, varón nos dio el Señor y se va a cumplir la promesa que nos dio, pero no era allí. Es por eso, mi hermano, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y eso sucedió desde tiempo remoto. Mire que eso desde el tiempo de la inocencia se empezó a hacer esto. Y mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado entró por un hombre, y así la muerte. Mire que el pecado, ¿qué fue el pecado? La separación de Dios. E inmediatamente hubo muerte espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? Fue transferido a toda la raza humana por descendencia, por genealogía. Fue transferido esa naturaleza a nosotros, la conciencia. Es por eso hoy en día el Evangelio se predica y se habla, y muchos lo rechazan. Pero aquellos que la luz de Cristo, esa luz que nos habla allí, les resplandece, ellos pueden recapacitar y reconocer esa luz, y entonces el entendimiento vuelve realmente a restaurar esa relación con Dios. Y es la razón que Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo de la conciencia, todo ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. En nuestro tiempo, Jesús vino y restauró eso porque Él se ofreció como sacrificio y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Con el conocimiento de su primer hijo, es muy probable que Adán lleva su matrimonio, su familia. Dios le había hecho la promesa que vendría, que nacería quien pisaría la cabeza de la serpiente. Él les hizo esa promesa y por eso allí Él dice, para que hiriera la cabeza de la serpiente. Y él, cuando nació Caín, ellos dijeron, alcancé un varón, o un varón me fue dado, pensando en eso. Pero no fue así. Pero en el crecimiento
impacto en el desarrollo del niño y de los niños de toda la humanidad de ese entonces, la manifestación de la naturaleza caída, la manifestación de la conciencia, el libro de la conciencia, se empezó a manifestar en ellos y fueron desilusionados. Ellos con sus actuaciones, Adán y Eva con las actuaciones de sus hijos, vieron que no eran ellos. Sus actuaciones eran siempre tendientes a lo malo. Entonces, mis hermanos, esa naturaleza corrompida no podría traer al mundo un hijo que no participase de su naturaleza divina. No podía traerlo. Ellos estaban esperando eso, pero no podía esa naturaleza pecaminosa. Todos siempre que iba al pecado no podía participar de eso. Entonces ellos perdieron las esperanzas en ellos. Pensaron que eran ellos, pero no eran ellos. Y nos dice el relato bíblico que ellos tuvieron otro hijo, el cual se llamó Abel. Aunque la vida de este fuera más admirable, aún no era el prometido. Mira, Abel tuvo una vida admirable, según las escrituras, de ejemplo, pero no era el prometido que Dios le había dado a Adán y a Eva en ese entonces, al pasar al periodo de la inocencia, al pasar al periodo de la conciencia. En la conciencia le dio esta promesa que Él restauraría esa situación, ese problema que ellos mismos permitieron que sucediera. Por la experiencia y la confianza, mi hermano, paterna en Caín y Abel, conocían el pasado y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Adán los instruyó. Ellos conocían y sabían esto por la experiencia que ellos vivieron, que había un redentor, que vendría un redentor. Esa era la promesa. Y eso fue visto en la ofrenda del sacrificio a Dios cuando ellos ofrecieron los sacrificios. Mire que Abel presentó un buen sacrificio y fue agradado a Dios. Sin embargo, Caín no. Ellos sabían de todo este proceso y qué tenían que hacer. Pero sin embargo, vemos nosotros que la naturaleza caída, la conciencia en Caín no era muy buena. Era siempre tendiente al mal. Una vez el hombre, mi hermano, falló con Dios. Caín, por no haber traído el sacrificio correspondiente a lo determinado por Dios, un sacrificio que sea de una ofrenda de sangre, que sea la remisión de sus pecados, fue rechazado por Dios. Esto está en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Lo que demuestra la fe vacilante de Caín. Es contradictorio, mi hermano, del ser humano. Es una familia que conocían la experiencia de la inocencia y ellos empezaron a instruir a sus hijos y mire el actuar de ellos. Entonces dice la Escritura que por la fe Abel, mire que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, él venía caminando en esa fe y en esa creencia que su padre Adán y Eva le instruyeron. Y él por la fe actuó como actuó también Caín. Pero vemos la naturaleza de ambos que eran contraria, eran diferentes. ¿Por qué? Porque era una naturaleza pecaminosa y caída. Era el tiempo y la conciencia, recuerden ustedes de esto. Entonces dice la Escritura, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. En Hebreos 4:11 nos habla de esto. Caín fue el fundador, mis hermanos, y padre de las civilizaciones. De ese entonces, Génesis 4:16, nos dice que Caín, después de salir de la presencia de Jehová, recuerden ustedes que después que él mató a Abel, a su hermano, él fue desterrado también. Dice que después de salir de la presencia de Jehová o de Dios, él salió y se conformó su familia. Dice que tuvo hijos y colocó por nombre Enoc, Génesis 4:17. Ciertamente la mujer con quien se casó era una hermana de él.
Caín fue el primer constructor. Mire que la civilización se fue multiplicando y la conciencia, ellos empezaron a orar de tal forma que cada uno fue haciendo de acuerdo a lo que la conciencia le dictaba. Y por su conciencia, por sus instintos, se dejaron guiar. Y Caín dice que fue constructor, una de las ciudades, y el primero en glorificar al hombre. Él siempre buscaba para él, glorificarse él, no a Dios ni las cosas de Dios. Siempre era tendiente a lo malo. Y así sus generaciones de él era igual, porque era la misma naturaleza en la cual él participó y participaron ellos y su descendencia. Adán tuvo más hijos y ellos fueron multiplicando y fueron creciendo. Mire que ya las ciudades empezaron a subir ya en el Génesis. Se puede decir que Caín fue el fundador y padre de las civilizaciones. Relata aquí el Génesis. En ese entonces, recuerden ustedes que todavía no había nacido la promesa del Señor. Y las Escrituras, hasta este momento, lo que nos narra a nosotros es una genealogía de la descendencia a Jesucristo. Apunta a Jesucristo. Y nos habla de ciertas personas, no nos habla de todo lo que sucedió en el mundo, porque si no, entonces no hubiesen libros para poder documentar todo lo sucedido. Dice el Génesis, en el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: así Caín se alejó de la presencia del Señor. Mire que Caín, ¿qué hizo? Se alejó. ¿Por qué se alejó él? Porque su conciencia de hacer lo malo, él se apartó, le dictaba eso, y él dice que se alejó del Señor. Y se fue a vivir a una región de Nod, al este del Edén. Y Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso nombre de su hijo Enod. Entonces tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre Mehujael. Este a su vez fue el padre de Matusalén. Y Matusalén fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Mire que es la primera vez que la Biblia nos menciona que un hombre con dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue antepasado de los que viven en tienda. Miren, ya aparece lo que es la tienda de campaña, aparece ya, y habla de la cría de ganado. Ya se iban tecnificando y ya dejaron de ser nómadas, recolectores, y empezaron ya a labrar y a trabajar. Y fueron sedentarios y formaron los clanes, la familia, y fueron formando en el mundo. Estos habitaban en tienda y criaban ganados. Una de la descendencia de Caín. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, el cual fue antepasado de los que tocan arpa y flauta. Ya empezaron a verse ya en el mundo los que tocaban la música, la alabanza. La música empezó a surgir. Dice que tocaban arpa y flauta. Todo eso, mire que, ¿cómo surgió eso? A través de la conciencia, en la medida que ellos fueron explorando y fueron creciendo. Mire que la tecnología fue apareciendo, ya existía arpa. Tocaban flauta, instrumentos. ¿Cómo hicieron eso? Eso tuvieron que haber explorado todo lo que dice la historia en la edad antigua. Nos habla del Paleolítico, el inicio de la edad de bronce, todo eso. Ellos empezaron a explorar y empezaron a hacer sus instrumentos de vientos y cualquier instrumento, y empezaron a formarse y a crecer y a multiplicarse. Y dice el versículo 22, por su parte Sila dio a luz a Tubal, Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas, bronce y de hierro. Mire que ya trabajaban el bronce y el hierro. Ellos empezaron a multiplicar. ¿Y quién eran estos? Toda la maldad, porque hasta este momento no existía, no dice la Escritura, habían hombres que buscaran a Dios. ¿Qué hacía Adán y Eva? No sé, me imagino que ellos estaban estructurando, orientándole, porque él estaba vivo. El patriarca estaba vivo, él, el patrono, él, estaban vivos. La persona que vivió, tuvo una relación directa con Dios, estaba vivo todavía en este tiempo. Y dice las Escrituras que Lamec dijo a su mujer, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, y escuchen mis padres. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme.
Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Mire los sucesos que vinieron aconteciendo aquí. Acontecieron unos sucesos los cuales la historia de Caín, él lo escuchó y mire, aquí la repitió, y lo que hizo Caín, matar a su hermano, él lo hizo varias veces y dice que él será a 77 veces, será él bendecido, o será él las maldiciones que tenía Caín sobre él, que él no sería matado. Caín, mire, cometió eso y esa historia se multiplicó en su hijo. Es importante, mis hermanos, que nosotros hoy en día, en este tiempo de la conciencia que Adán y Eva pasaron, eso se fue multiplicando la maldad. Y ellos, hermanos, en el cual ellos pudieron tener una relación muy íntima con Dios. Yo quiero dejar hasta aquí este punto hoy y quiero terminar diciéndole, mis hermanos, que en el tiempo de la conciencia, mis hermanos, hay oportunidad. Es el tiempo que Dios te da la oportunidad de arrepentirte y de poder tener esa conciencia, restaurar esa relación con Dios. Adán, la naturaleza pecaminosa, se manifestó en el tiempo de la conciencia. Ahí empezaron a verse todo lo malo que existe hoy. Empezó a mostrarse a la medida que el ser humano se va multiplicando. Te invito a que te congregues y asistas a una iglesia donde te hablen la sana doctrina, te hablen la palabra de Dios, para que puedas nutrirte, puedas crecer esa